Dará una hoja donde registrarán los objetos y su respectivo perímetro. Finalizando esto, entregarán la hoja al docente para posteriormente ser revisada. Con esto se pretende que los alumnos aprendan a calcular perímetros de diferentes objetos y que sean conscientes de la importancia de estos para diversos casos. En cuanto a las actividades, primeramente se iniciará con una donde empezarán por los cuadriláteros. Aquí el alumno analizará ciertas figuras con medidas expuestas de un solo lado, dejando así a que los alumnos planteen con su conocimiento y puedan elaborar cierta fórmula para calcular el respectivo perímetro de cuadrados y rectángulos, registrando estos conocimientos de procedimientos y planteamientos en ciertas preguntas que se le presentarán. Como segunda actividad, los alumnos analizarán diferentes triángulos, equiláteros, isósceles y escaleno. De acuerdo a estos, de acuerdo a una regla, determinarán sus perímetros registrando estos en una tablita presentada en el libro. De esta misma manera determinarán los perímetros de los triángulos, pero en vez de números, en esto se presenta con algunas letras. Y para finalizar esta actividad, al igual que en la primera, plasmarán sus planteamientos y procedimientos en algunas preguntas que se les serán presentadas en la actividad de su libro. Como tercera actividad, los alumnos analizarán diferentes polígonos regulares, en el cual analizarán las medidas de uno de sus lados. Después de esto, reflexionarán acerca de cómo determinar el perímetro de estos. Finalmente, en algunas preguntas presentadas, plasmarán sus planteamientos y procedimientos seguidos y elaborados de manera propia para poder llegar al resultado. Así también en esta aprenderán a analizar y cómo es que se obtiene el perímetro de del círculo. Como penúltima actividad, en el libro se plantea un pequeño cuestionario y donde las preguntas que ponen aquí son relacionadas a todas las sesiones anteriormente vistas, pues pregunta a los alumnos sobre perímetros en general de distintas figuras que son planteadas en situaciones distintas. Aquí se analizará si el alumno ha respondido correctamente y también se verá si el aprendizaje esperado ha sido obtenido por el alumno. Y para finalizar, los alumnos realizarán un formulario con los diferentes perímetros y áreas de las distintas figuras geométricas trabajadas en la secuencia. Esto con el fin de que logren tener un apoyo que les será de ayuda más adelante en algunas situaciones como actividades futuras. Con respecto a matemáticas, son las actividades a realizar. Pasando finalmente a la asignatura de Ciencias, Tecnología y Biología, en cuanto a la estrategia de interacción, que es llamada la composición del todo y su salvación, se pretende hacer un recuento con los alumnos, analizando y determinando lo más relevante que se vio en el transcurso de todo el bloque. Los alumnos analizarán esto mientras el docente de información anota esto. Una vez terminadas las aportaciones de los alumnos con toda la información necesaria, el docente recomendará todo esto junto a los alumnos para poder formar un mapa mental con el fin de que puedan tener de manera clara y lo relevante y relacionado que trabajarán en la secuencia, pues de acuerdo a esto tendrá peso las actividades y facilitará las demás
que se desarrollen en el transcurso de la secuencia. En cuanto a las actividades, estas son esenciales para analizar el desempeño de los aprendizajes esperados que han alcanzado los alumnos. Como primera actividad, los alumnos analizarán un pequeño texto presentado en su libro, el cual tiene contexto sobre México y su megadiversidad. De acuerdo a esto, los alumnos reflexionarán a ciertas preguntas para poder llevar a cabo sus respectivas respuestas. Como segunda actividad, los alumnos analizarán su entorno para poder contestar ciertas preguntas, donde tomarán en cuenta sus medios y actividades y también la cultura y religión para ello. En una tercera actividad, los alumnos elaborarán una tabla donde tomarán en cuenta su riqueza biológica, identidad cultural y lo relacionarán estos para analizar qué tipo de coexistencia hay entre ellos. Para una quinta actividad, los alumnos analizarán un video mencionado en el libro, con el cual anotarán ciertos eventos presentados para posteriormente representarlos en una pequeña línea del tiempo. Para una sexta actividad, los alumnos elegirán un platillo tradicional que sea de su localidad. Esto para que puedan describir dicho platillo y anotar sus ingredientes. Después de esto, su proceso, para después explicar si este es sustentable y cuáles son sus características para poder hacerlo. Y como última actividad, los alumnos en parejas realizarán una propuesta para preservar la biodiversidad biológica o cultural, dependiendo del problema que ellos hallacen en su comunidad. Esta propuesta sería presentada en un mapa mental, en una cartulina, dependiendo la decisión del alumno. Antes de esto se realizará un ejemplo con el apoyo del grupo y el docente para que tengan un ejemplo de cómo realizarse. Estas serían todas las actividades a realizar en la asignatura. A continuación mostraré algunas de las evidencias realizadas con respecto a las actividades.